tenemos comunicación con Tatiana Cloutier. Ella es la vocera de Claudia Sheinbaum. Gracias por estar con nosotros a esta hora y felicitaciones. Muchas gracias y muy buenos días. Pues ha sido, me imagino, una larga noche. Quiero empezar por esta pregunta que justamente le hacía a las corresponsales que son de México y que están en otros lugares del mundo. Esta es realmente una transformación progresista de Morena exclusivamente, o estamos ante un verdadero cambio en la fibra social mexicana luego de esta victoria de la señora Claudia Sheinbaum en un país además predominantemente machista? Primero que nada, yo creo que sí viene un cambio fundamental en términos de el hecho de que hayamos elegido una mujer presidenta. Viene a ser un cambio en muchos sentidos para toda la población, consciente o inconsciente, porque el hecho de que tengamos a la primera mujer presidenta después de 200 años va a cambiar muchas cosas en términos de percepción, en términos de enseñarnos a mirar diferente, y va a tener repercusiones en cascada en beneficio de las mujeres. Creo que esto sucederá de una manera importante. Aquí en Francia, pues los medios justamente de este país están destacando esta victoria de la señora Sheinbaum, pero también se están preguntando de qué manera ahora ella va a revertir uno de los problemas que incluso se han presentado desde hace años en México, también en el sexenio de López Obrador, pero en estas mismas elecciones, como es la violencia que se vivió incluso hasta el día de ayer en las votaciones. Pues algo que ella puso en la mesa cuando presentó el eje de seguridad, habló de un eje con 5 puntos, en donde uno de los temas principales es seguir reforzando el tema de atender las causas, como lo ha venido haciendo el presidente López Obrador. Segundo punto que ella agrega es trabajar con inteligencia y con investigación, dotando a los policías de investigación, algo que no se tiene en estos momentos. A ella le funcionó cuando estuvo al frente de la Ciudad de México y creo que será algo fundamental. También habló de algo de la coordinación de los 3 niveles de gobierno, pero también de las fiscalías y de las fiscalías que, aunque son autónomas, dice, su presencia en las mesas de seguridad se vuelve fundamental, que fue algo que ella también hizo en la Ciudad de México. Habló también de tener a la Guardia Nacional fortalecida, pero también en las carreteras, algo que no estaba contemplado en estos momentos en la ley. Entonces creo que vienen ajustes importantes, y la parte de reforma al Poder Judicial en cuanto a la judicatura se refiere. Esto es para que la judicatura sea reformada y pueda atender de forma puntual los problemas de corrupción que existen hacia el interior o que pudiesen existir hacia el interior del Poder Judicial. Creo que esta combinación es lo que hace, o la propuesta que le funcionó a ella, y agregaría pues aquí el tema de carreteras y del Poder Judicial en relación a la judicatura. Sí, también aquí en Londres la prensa británica ha hecho eco de este triunfo aplastante de Claudia Sheinbaum. Mi pregunta es si el gobierno de ella va a ser muy diferente al que ha sido hasta ahora López Obrador, o si va a ser una continuidad de lo que ya hemos visto estos últimos 5 o 6 años del gobierno de AMLO. Varias cosas a poner en la mesa. Primero, tenemos que tener claro, y hay una diferencia de entrada, y parecería que no, sin embargo la hay. Es una mujer y tiene una preparación distinta a la del presidente. El presidente viene con una formación política, ella viene con una formación científica. Y en ese sentido, creo que se vuelve fundamental entender algunas matices que lo hacen de forma distinta. Ella también, en el eslogan de su campaña, habló de continuidad con cambio. Habló de continuidad aquello que ha funcionado y cambio en lo que no dio los mejores resultados o que requiere ajustes por los tiempos nuevos que se viven 6 años después
No solamente eso, sino también después de una pandemia, con 2 guerras mundiales, y creo que esto habla de la parte de los cambios que tendrían que realizarse. Sí, justamente estábamos conversando sobre esas garantías que se les va a dar a la oposición, pero también a las distintas vertientes que tiene Morena, para probablemente mantenerse alineados. ¿Cómo harán ustedes desde la presidencia para garantizar esas libertades y garantizar que la oposición y las personas que no están tan de acuerdo con las políticas de Morena de repente sean escuchados y sean, sí, se haga también, digamos, democracia allí? Primero, importante, ella ayer dio un discurso conciliador, dio un discurso donde habló que se gobierna y que las voces que piensan diferentes serán tomadas no solamente en cuenta, sino escuchadas, y que su gobierno será totalmente incluyente. A mí me gustaría preguntarle acerca de lo que vivimos en París. El día de ayer hubo pues largas filas en la votación que se dio en el consulado. Afortunadamente aquí la mayoría que de la gente que estuvo formada pudo votar, no fue el caso en el Consulado de Madrid. ¿Cómo pues responder a estas fallas también y a estas personas que están cuestionando pues la falta de algunas decían ayer en las filas, la legitimidad si no se cuenta, por ejemplo, el voto en el extranjero con este tipo de anomalías? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Lo que dio ayer, y yo no sé, debemos como poner varias matices. El órgano electoral, y me imagino que por eso tardó y retrasó el emitir los resultados preliminares de su PREP. Un PREP es de su muestra previa. La muestra propiamente tiene valor estadístico y toma de todos con una muestra estadística. Es una cuestión matemática que tiene un soporte científico. Entonces, no es que no recibió los de todos. Me imagino inclusive que hubo lugares, como lo podría ser lugares del extranjero, que la votación se dio antes que en otros lugares. Y esos votos se contabilizaron si esas casillas fueron tomadas dentro de la muestra que presentó ayer el órgano electoral. Por otro lado, efectivamente, es la primera vez que se vota en el extranjero de la manera que se hizo, también con el voto electrónico, y habrá que hacer, y el órgano electoral habrá de aprender con estos ajustes que habrá que determinar, y todavía falta el PREP, que hoy termina, ese sí, donde ya los números se ajustan. Si recordamos el día de ayer, la presidenta del órgano electoral habló de márgenes, y en eso de los márgenes es porque contabilizan una serie de cosas que pueden haber sucedido o ajustar, y es parte de los datos que ella dio el día de ayer. ¿Cómo leen desde esta campaña y pues la misma presidenta electa que tengan en este momento la mayoría de votos en el Congreso, Morena y aliados, también la señora Clara Brugada, pues es la nueva jefa de gobierno de Ciudad de México, también es otro triunfo que tienen ustedes? ¿Cómo leen esto en la gente de México? A ver, primero, vuelvo a repetir, los datos que dieron ayer son márgenes y más o menos, recuerdo perfecto, dijo entre tanto y tanto. Y son para la presidencia de la República. Y los tradujeron lo que presentan hoy se traduce como en una cascada a lo que podría ser en el resto de votaciones, senadores y legisladores. No es ni son los números finales, y recordemos que hay gente que vota distinto. Entonces yo esos números no los tomaría como tal todavía.
Muy interesante. Sobre todo me gustaría saber, señora Cloutier, ¿cuál va a ser la relación que va a tener México con Estados Unidos? Bueno, y sobre todo porque hay elecciones en noviembre. ¿Qué pasaría si gana el presidente Trump? ¿Cómo sería esa relación de Claudia Sheinbaum con un presidente Trump? Primero, el presidente Andrés Manuel ya lidió, si así se pudiera decir, o ya convivió con los dos, tanto con Trump como con Biden, y hubo una relación que pudo sacarse adelante y se hizo bien. No veo por qué no seremos capaces. Tenemos un tratado de libre comercio, una vecindad y problemas comunes. Entonces a mí no me mortifica, y ayer lo dijo también, que será una relación de amistad, de trabajo y de respeto, y siempre como tratándonos, voy a decirlo así, entre iguales, que esto también se vuelve importante. La última pregunta que quiero hacerle es sobre Xóchitl Gálvez y sobre esa aceptación de la derrota que tuvo y ese mensaje que tuvo hacia la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo lo leen desde allí? Porque justo hacía pocos minutos había trinado a través de su cuenta de X que tenían que estar muy atentos sus seguidores, sobre todo contando esos votos y vigilando esos votos hasta el último minuto, que no se durmieran, etcétera. Pero luego ya, digamos, tuvo ese acto de llamar a la presidenta, de ofrecerle, y además dijo que también era mujer y que era un hecho histórico, como que quedara como presidenta de este país. Yo lo veo como que en el pasado, en el presente y en el futuro. Primero, en el pasado tendríamos que tener claro que en el pasado se vuelve la señora Gálvez fue horrorosa con la doctora, en donde se metió en temas de mentiras muy escaladas, y acostumbró durante la campaña mentir. Entonces, el comportamiento previo a que saliera a decir lo que dijo después, me parece que era una continuación de su pasado. Sin embargo, cuando el órgano electoral le dice, aquí están los datos, aquí están estas cosas que a lo mejor ellos no tenían todavía en sus manos, sino normalmente tienes las actas o las casillas a lo mejor más cercanas a los lugares donde tú tienes, los que terminaron antes de contar, vamos a ponerlo así, tienes datos distintos en términos de cómo llegaron. Si yo tengo las 10 casillas de Guanajuato, pues mis datos son diferentes a si yo tengo las 10 casillas de Chiapas, o si yo tengo 10 de Guanajuato y 3 de Chiapas, o si tengo 5 de Mérida y 4 de Jalisco. Entonces creo que ella lo que reconoce es reconocer el estatus del órgano electoral, que es quien tiene la información y nos las termina dando. Y por otro lado, también fue importante hoy escuchar que dijo que tiene una visión de las cosas distintas y que estará en seguimiento puntual, y creo que eso siempre enriquece las democracias, el hecho de que se vigile y se supervise las labores de quien está en el poder. Ya hablamos de los retos que tiene la próxima presidenta, entre ellos, pues esta relación con Estados Unidos, también el combate a la inseguridad, el conciliar, terminar con la polarización, pero también hay otro tema que llama la atención, señora Cloutier, que es la financiación del gasto público. ¿Cómo va a ser también, finalmente, después de esta presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo muchos programas de atención social y también obras muy grandes, obras como el Tren Maya, que pues han gastado un tanto las finanzas públicas? ¿Cómo va a ser la nueva presidenta para solventar ese problema? Pues primero vienen cambios importantes en términos que ha dicho ella. Las obras se terminan, y esto quiere decir que ese gasto, ya se terminan, la presidenta las va a entregar terminadas, y esto quiere decir que ese gasto ya no es un gasto continuo, sino empieza a tener ingresos, porque el funcionamiento de los propios así lo generará. Entonces creo que son en esa parte, mucho de ese gasto
vaya a decir, se acaba o se detiene, ¿no? Y por otro lado, en términos de infraestructura, ha dicho también a lo largo de su campaña que bienvenida a la inversión privada para el desarrollo de muchas de las obras de infraestructura que habremos de estar viendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, también comentó y dijo que en este cuidado de las finanzas públicas hace un compromiso por tener un gasto medido y donde tendría también el trabajo, voy a decir, escalonado en muchos de los planteamientos que ella vino haciendo para ir iniciando. Señora Cloutier, le pregunto desde Beijing, China. En política exterior, ahora mismo con la competición China-Estados Unidos, ¿hacia dónde se va a inclinar más México, Estados Unidos o China? Voy a contestar desde la parte de Tatiana con los elementos que están hoy legalmente hablando, y no soy la voz de la secretaria ni de Relaciones Exteriores ni la voz de la presidenta virtual. El TEMEC es el tratado más importante que sostiene la relación de nuestro país con, voy a decir, con Estados Unidos y Canadá, y el presidente Andrés Manuel siempre habló de buscar, y Claudia lo reafirmaba, el fortalecimiento de América. En ese sentido, creo que hay una respuesta clara técnicamente de qué tendría que ser, más no excluyente, y en la parte no excluyente habría que escuchar a la propia doctora y habría que escuchar a quien vaya a ejercer el puesto de Relaciones Exteriores. Es Tatiana Cloutier, vocera de la nueva presidenta de México, de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por haber estado acá en la W Radio. La felicitamos, extendemos este mensaje a la presidenta, quien estuvo con nosotros anoche en ese Hotel Hilton. Nos dio unas palabritas muy cortitas, le preguntamos cómo iba a trabajar con el presidente Petro y ella nos respondió que muy bien, que muy de la mano. Estaba muy contenta la señora Claudia Sheinbaum y bueno, pues por favor extiéndale nuestro saludo y por favor dígale que acá la estamos esperando en la W. Mil gracias, claro que sí, y gracias a ustedes y muy buenos días.